Vamos a dar inicio a unas grabaciones con respecto al ejercicio ofrecido sobre la tabla de frecuencia, para que les sirva de modelo para el diseño del taller que vamos a trabajar. Fíjense que el ejercicio dice así: en una prueba de matemáticas para niños de tercer grado se tomó el tiempo individual en minutos para la realización de una evaluación. Los tiempos fueron los que estemos aquí planteados. Nos piden calcular la media aritmética, la mediana, la moda y unas preguntas que vamos a realizar para tratar de analizar la tabla. Si nos va para acá, aquí tenemos ya, me trae los números para acá para que sea más fácil la evaluación en la vista con respecto a lo que vamos a trabajar. Fíjense que lo primero que vamos a hallar es el valor mayor y el valor menor. Para ello tenemos lo siguiente. Primero vamos a encontrar el valor mayor de nuestra tabla, que es 27, y el valor menor, que es 10. Esto nos sirve para qué? Para hallar el rango. ¿Qué es el rango? Es la variación que hay entre el recorrido entre el valor menor y el valor mayor. La fórmula que nosotros vamos a usar para esto es rango, que es el valor mayor, le restamos el valor menor. Para ello aplicamos la fórmula en la hoja de cálculo, que es igual. Si vemos acá, sería igual a quién. Se activa el formato fórmula. La variable mayor o el valor mayor menos el valor menor. Si observamos, aquí aparece la fórmula B1, B4 en mi caso. Si le damos enter, tenemos el rango de 17. Esto nos permite que, si vemos el trabajo, nos dicen que realizar una tabla de frecuencia agrupada en 6 clases. Ya nos especifican el número de clases. Si nosotros observamos, tenemos una tabla, una fórmula, perdón, donde nos va a indicar para determinar el intervalo de clase. Si tenemos el rango, lo dividimos el número de clases. Esto es para el ejercicio cuando nos dicen nos dan el número de clases. Pero supongamos que en otro ejercicio nos dicen que nos dan el intervalo de clases. Simplemente usamos la misma fórmula de esta manera, porque el despeje nos queda igual. Si pasamos esto para acá multiplicando, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, o sea que tendríamos entonces el número de clase va a ser igual al rango entre el intervalo de clase, o el intervalo de clase va a ser igual al rango sobre el número de clase. Si entonces tenemos el número de clase que nos dieron que era 6, entonces activamos la fórmula y decimos que rango lo vamos a dividir entre número de clase. Fíjense que en este caso nos da decimal. Yo ya lo tenía preestablecido, el formato de celda. Lo podemos corregir donde decimos estándar, la cantidad, decimos que sea totalmente entero. Fíjense que nos indica acá ya el valor. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestro intervalo. Bueno, vamos a empezar a construir nuestra tabla de frecuencia. Si quieren le voy a poner acá un nombre: tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia. Entonces establecemos lo siguiente. Vamos a empezar a construir los límites inferiores y los límites superiores. ¿Cómo se hace ello? Bueno, vamos a empezar a lo siguiente. Sabemos que el primer límite nos están diciendo que son 6 clases, o sea que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos va a llegar hasta acá. Sabiendo que nuestro primer límite inferior es el valor menor, o sea que podemos partir de ahí. Yo coloco igual y establecemos que es 10, le damos un enter para que tome el valor que tenemos especificado acá. Entra nuestro límite inferior, nuestro primer límite inferior. Pero fíjense que si vamos a construir todos los límites inferiores, vamos a determinar que todos se van a llevar un intervalo de 3. ¿Por qué? Porque el siguiente superior sería, si yo me ubico acá, acuérdense que vamos a tomar el 10. Si tomamos entonces sería 10, 11 y 12. O sea, pero si le sumamos automáticamente 3 nos va a dar 13, y la idea es que sea 12. Entonces nuestra fórmula sería el límite que tenemos acá, el inferior, más el intervalo de clase. Pero en este caso nos da, primero tengo que fabricarlo porque es real, tiene que ser entero. Vamos a corregirlo. Observando que aquí nos da un error por cuestiones de redondeo, vamos a fabricar la función de redondeo mejor. Fíjense, voy a ubicarme acá
Antes de realizar la operación de división, vamos a decir que la función sería redondear. Aquí la tenemos que redondear, ¿sí? Abrimos paréntesis. ¿Qué es lo que voy a redondear? Voy a redondear en este caso la división, ya tiene un error, la división que de quién, de el rango entre el número de clase. Luego la función nos exige un punto y coma para decir con cuántos decimales. Le digo que no quiero decimales, 0. De esta manera nos dice que el valor es 3. Fíjense que no hay necesidad de decir, bueno, cuando es decimales no hay necesidad de colocarle el 0, él lo sume cuando no se coloca. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera sí, no es lo mismo que truncar los decimales, porque cuando restemos va a restar con decimales. De esta manera va a restar un valor entero. Entonces, volviendo a la función original, nuestro límite inferior dijimos que era el primer valor menor, ¿cierto? Para construir el primero. Y cada vez que construyamos una clase va a ser la sumatoria, pero incluyendo el valor del límite inferior. Si nosotros tomamos el límite inferior sería 10, 11, 12 y 13. No nos sirve porque nos está dando 4 y realmente el intervalo es de 3. Entonces a esta función de aquí arriba le vamos a restar 1. Entonces fíjense que nos va a quedar 10, 11 y 12, que hay 3 valores. Podemos acomodar esto para que quede bien centrado. Y procedemos ahora a fabricar los límites inferiores y luego los superiores. Dijimos que los superiores partimos del primero y ahí sí decimos entonces que es el límite inferior anterior más el intervalo de clase. Aquí sí no va a tomar, fíjense por qué, porque aquí toma el 13 y debe llegar el anterior al 12 y no lo toma. Y lo que hacemos es arrastrar la fórmula 14, 15, 16 hasta acá. Nos dio un error, tenemos que verificarlo porque siempre vamos a restar un valor fijo y el intervalo de clase es un valor fijo, y hemos dicho en clase que los invalores fijos llevan $1. Entonces le colocamos el signo de dólar y ahora sí procedemos a arrastrar. Fíjense que nos va a llevar, entonces, ¿cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo hacemos con esta, la arrastramos, pero nos va a pasar lo mismo que esta columna, porque tenemos que colocarle $1. Al colocarle el dólar, y entonces nos queda fijo y podemos arrastrar. Fíjense que de esta manera, aquí vamos a centrar todo, seleccionamos y centramos. De esta manera ya tenemos el número, el límite inferior y el límite superior de una clase, de las clases de la tabla de frecuencia. Fíjense que es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es hallar las marcas de clase, porque si nosotros queremos hacer lo siguiente, hallar la media, que es la que nos piden, ¿cierto? Sabemos que la media viene dado de esta manera. La media va a ser igual, ¿sí? ¿A quién? Corregimos acá, le agregamos, la media lleva un símbolo, colocarlo aquí porque es manual. Entonces decimos acá que la media va a ser igual a quién, a la sumatoria. Vamos a escribir el símbolo de sumatoria acá porque no lo, sería de esta manera, es como un 3 invertido, de esta manera. Ok, si vemos la fórmula para datos agrupados de la media aritmética, aquí la tenemos, que es la sumatoria de x por f sobre n. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es los datos parciales. Si vemos que la x se le dice marcas de clase, la marca de clase nada más y nada menos que es el punto medio del límite inferior más el límite superior. O sea, que si nosotros decimos que x es igual a quién, a la suma de quién, del límite inferior, ¿verdad? El límite inferior más el límite superior, eso dividido entre quién, entre un valor que sería el número 2, que es el punto medio de ambos valores. Entonces, si nosotros escribimos acá, escribimos la fórmula, entonces sería lo que se le dice marcas de clase. ¿Ok? El marca de clase es eso, o puntos medios. Marcas de clase
o puntos medios. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Vámonos aquí y a hallar nuestras marcas de clase. Entonces, ¿cómo se construye? De la siguiente manera. Colocamos la fórmula. La fórmula, ¿cómo sería? Sería, dijimos que es como división, ¿verdad? Entonces es un binomio. Abrimos la llave, decimos límite inferior más límite superior, todo eso dividido entre 2. ¿Okay? Si observamos, tenemos 11. Lo que podemos es arrastrar nuestra fórmula y obtenemos ya las marcas de clase. Fíjense que ya estamos construyendo lo que es límite inferior, límite superior y las marcas de clase. Vamos a ver cómo hacemos para construir la frecuencia. Ok, luego que tabulamos llevando los números a la frecuencia, según estos valores que tengo acá, sería esto: 2, 7, 8, 13, 6, 4. Vamos a calcular el total. Entonces, total de esto sería la frecuencia, que es lo que nos interesa. Aplicamos la fórmula de sumatoria, ya sea para Windows o para Linux. Aplicamos esta fórmula, en este caso sumar desde esta celda a esta. Si no conseguimos toda la mano, sería escribir suma desde la celda inicial hasta la celda, en mi caso 16, y nos da 40 valores. Corroboramos, son 40 números que tenemos a la hora. Bueno, ya tenemos la marca de clase, tenemos la frecuencia. Vamos a construir, si se quiere, la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la sumatoria parcial de las frecuencias. Entonces, la frecuencia inicial parte de la primera valor de la frecuencia, que sería, en este caso, que es de 11. O sea, nosotros partimos de 11. Y posteriormente lo que hacemos es sumar la frecuencia más la frecuencia acumulada anterior. Entonces, fíjense que si colocamos igual, decimos la frecuencia actual más la frecuencia acumulada anterior, y eso nos va dando de esta manera. Tenemos 9. Y lo que hacemos, ya podemos arrastrar la fórmula. Fíjense que nos tiene que dar 40 en esta celda. Exactamente, si nosotros vamos acumulando toda la sumatoria, nos va a dar 40, que es lo mismo que el sumar el total. Entonces tendríamos ya la frecuencia acumulada. Ok, ahora vamos a trabajar con la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Se trabaja con F mayúscula y tendríamos de la siguiente manera: es la división de la frecuencia entre el total. Si nosotros colocamos entonces la división de la frecuencia entre el total, nos va a dar un valor decimal, pero también tenemos que tomar en cuenta que todos van a dividir el 40, y como el 40 es un valor fijo, le vamos a colocar el símbolo de dólar de esta manera, y entonces nos da 0,05. Una vez vamos a darle formato de celda, porque cuando dividamos más adelante nos va a pasar lo mismo. Tenemos cantidad y le decimos 2 decimales, la centramos y lo que hacemos es arrastrar. Aquí tenemos la frecuencia relativa, y ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada, que es muy parecido a la frecuencia acumulada. Lo que le hacía la frecuencia son las sumatorias parciales de la frecuencia. En este caso serían las sumatorias parciales de la frecuencia acumulada. Entonces sería, partimos del mismo elemento, que sería este mismo, 0,05, y la siguiente celda sería la sumatoria de la frecuencia relativa más la frecuencia acumulada anterior, y lo que hacemos, darle formato, 2 decimales, aquí está, y arrastramos. Nos tiene que dar 1. Ok, pero siempre, a veces, para no confundirnos, porque a veces nos cuesta leer estos valores para determinar los valores porcentuales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llevarlos a valores porcentuales para su lectura.
Entonces yo te coloco porcentaje y porcentaje acumulado para tener noción de que este va con este y el porcentaje acumulado va con este. Entonces tendríamos de esta manera, que es el porcentaje sería la frecuencia relativa, que la tenemos acá, multiplicado por 100. Si quieren lo manejamos de otra manera, con dos decimales, formato celda, y lo centramos. Siempre hacemos esto antes de arrastrar la fórmula para que copie el formato específico. Arrastramos y nos da de esta manera. Fíjense que esto equivale al 5%, 17, 20, 32, 15, 10. Y la frecuencia, el porcentaje acumulado va en función de la frecuencia acumulada. Hacemos lo mismo multiplicado por 100 y le damos dos decimales porque vamos a conseguirlo más adelante. Formato celda, y tendríamos de esta manera. Arrastramos y aquí nos va a dar, es porque está muy pequeño, muy angosto. Vamos a ampliar un poquito más. ¿Ve? Tenemos 100%. Fíjense que esta va con esta y esta va con esta. Es una forma de lectura, ¿ok? Bueno, voy a guardar esto, que sería ejercicio 1. Y en el siguiente video seguimos explicando respecto a lo que es el cálculo de la media, mediana y moda.